Hola, buenas noches. Mi nombre es el maestro nigromante, Babalao San Benito, clase más 100. Maestro de la alta magia, brujería y hechicería. Recuerda, nunca me verás, sin embargo me reconocerás de entre la multitud. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de... Continuando, perdón, con los videos de si la brujería funciona. Vamos a incluir un pequeño tema, ¿no? Que realmente no es muy relevante, porque no lo es. Simplemente que esas ramas cristianas, sí, lo han venido difundiendo. Están utilizando esa palabra, ¿no? Que aparece dentro del Nuevo Testamento como un comentario que hace el Cristo, ¿no? Y se están aprovechando de eso para dar a entender una idea totalmente equivocada acerca de ese comentario, ¿no? Este video es acerca de Mamón. ¿Quién es Mamón? ¿Por qué Jesús habla sobre Mamón? Si ustedes recuerdan, cuando Jesús hacía sus pláticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde atraía a sus seguidores, hay que recordar que Jesús atraía más que nada a gente pues que no tenía recursos materiales, sino que estaban totalmente dominados por el Imperio Romano en ese tiempo. El Imperio Romano era el que gobernaba, sí, pero tenía a grandes patriarcas judíos trabajando para ellos, ¿no? Es exactamente lo que estamos viendo en países latinoamericanos, ¿no? Y igual, son temas políticos muy, pues muy fuertes, muy profundos, que no tenemos ni idea del por qué, ¿no? Bueno, para no hacer el video muy largo, hay que recordar que en esos tiempos, aquellos tiempos donde estaba el Cristo, ¿no? Donde el Cristo caminaba, el pueblo pues estaba muy mal, no había recursos necesarios para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se llevaba los recursos. Punto número uno. Punto número dos, los grandes patriarcas judíos se llevaban más recursos, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba al pueblo? Pues absolutamente nada, ¿no? Entonces había mucha pobreza, mucha hambre. Cuando llega el Cristo, que hay que recordar que llega él en un momento de desesperación donde ya no se sabía qué hacer, ¿no? Ya no había salida. El Imperio Romano estaba cada vez más poderoso, era más grande y necesitaba más recursos, obviamente, como todo imperio. Entre más grande es, pues más recursos necesita para sobrevivir, ¿no? Agua, comida, ganado, en fin. Entonces cuando llega el Cristo, que era necesario que ya llegara un Salvador, ¿no? Y en este caso pues fue Jesús. Jesús hay que darle su mérito y su lugar. Él destruyó el Imperio Romano. Aunque muchas personas digan, o los grandes historiadores, que no son creyentes de absolutamente nada, digan que el Cristo pues simplemente fue un personaje más, ¿no? Aunque los judíos digan que el Cristo es simplemente un intento de profeta más, sí, hay que darle su lugar porque hasta calendario nació, ¿no? Un nuevo calendario. Se borró todo lo demás y se puso un nuevo calendario. Y seas de la religión que seas, pues tienes que seguir, o del pueblo que seas, tienes que seguir ese calendario, ¿no? Si siguiéramos con el calendario anterior, pues no estaríamos en el año 2024, estaríamos en otro año, ¿verdad? O en el año 2025 o 2026, pues cualquier año. Estaríamos mucho más allá. Bueno, entonces, el Cristo obviamente vino para acabar con el Imperio Romano. ¿Por qué? Después de su muerte, el Imperio Romano cae. Se convierte en Imperio Bizantino y bueno, esa es historia. Se empiezan a destruir unos con otros, ¿no?
y comienza la religión cristiana. Entonces, imagínense su poder, el poder que tiene Jesús. Entonces, digas lo que digas, Jesús es el Salvador de ese tiempo, del Imperio Romano. Él lo destruyó tan fácil que dices, ¿cómo es posible que un imperio tan poderoso y tan impresionante haya sido destruido por una sola persona? Entonces aquí, ponte a pensar, ¿existe la divinidad o no existe? ¿No? ¿Existe la permanencia o no existe? Yo lo dejo a tu pensamiento, ¿no? Muchos dirán, no existe. Ok, nada más existe Dios. Perfecto. Pero ¿Jesús entonces es Dios? Cuando él mismo decía que no lo era. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿existe el Espíritu Santo o no existe? ¿Existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo o no existe? ¿Existe la suerte? ¿Existe la fortuna? ¿No? Bueno. Por lo tanto, ¿existe la brujería o no existe la brujería? ¿La brujería sirve para algo o no? ¿Qué es la brujería, no? Entonces, ¿Jesús era un brujo? ¿O era un dios? ¿O un semidios o un santo? ¿Qué era Jesús? ¿Por qué Jesús pudo destruir el imperio? En fin, eso lo dejo a tus pensamientos y a tu decisión. Entonces, continuando. Cuando Jesús viene, sí, y está con todos sus seguidores, él utilizó una palabra, mamón. No, mamón no era un demonio. Jesús no creía en los demonios. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si Jesús se pone a creer en los demonios, entonces él se convierte en un esclavo de los demonios. No hay necesidad, ¿sí?, de mencionar a un demonio cuando todos los demonios te tienen miedo. No sé si me doy a entender. Es como aquella persona, sí, que no conoce nada. ¿De qué puede hablar si no conoce nada? Pues de nada. Es como aquella persona que tiene muchísimo dinero. Esa persona que tiene muchísimo dinero pues no tiene idea de lo que hay en el mundo más allá de su dinero. En pocas palabras, no conoce la pobreza. ¿Cuántos gobernantes hemos visto que nunca en su vida se han subido a un autobús de transporte público? O al metropolitano, por ejemplo. ¿No? ¿Cuántos gobernantes hay que nunca en su vida han conocido el metropolitano? Ni siquiera saben que existe. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús no puede hablar de algo que no conoce. Los demonios a él le temían, le tenían miedo. Por eso es que él no habla de los demonios. Eso lo han venido hablando las ramas cristianas para meterle la idea a la persona, sí, que si no das dinero, pues vas a tener un demonio. Entonces Jesús habla sobre Mamón. ¿Quién es Mamón? Mamón simplemente Jesús utilizaba esa expresión para aquellas personas, sí, que eran muy avariciosas, que eran muy codiciosas. Mamón, la codicia, lo que los hacía, sí, ser malos feligreses o malos creyentes en su Padre, en Dios. Pero de ninguna forma el Cristo menciona a Mamón como un demonio. Por el simple hecho de que Jesús no se fijaba en los demonios, no le interesaban. Él era el salvador del pueblo en ese momento. De todos los pueblos que estaban dominados por el Imperio Romano, él les decía Mamón. Era una palabra en clave, ¿sí?, que él utilizaba para referirse tanto a los romanos como a los grandes
patriarcas judíos que estaban dominando al pueblo y que lo tenían sometido. ¿Por qué? Porque Jesús era ya perseguido. Jesús, desde el momento en el que él dice que es el Hijo de Dios, ¿sí?, y con esa dialéctica que él tenía y ese poder de oratoria tan impresionante que Jesús tenía, ¿sí?, los hizo enojar, los molestó porque el pueblo se comenzó a sublevar, el pueblo comenzó a despertar. Entonces, Jesús era llamado un revoltoso, un problemático para ese tiempo. Y él utilizó esa palabra de mamón para referirse a aquellas personas que estaban oprimiendo al pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente que hay que tener cuidado con las personas que están utilizando esta palabra para hacerte creer que Mamón es un demonio. Mamón no es un demonio. Sí, Mamón ni siquiera forma parte de alguna demonología que conozca la logia nigromante, tanto la cristiana, la católica, la judía. Sí, porque estamos basados en el sistema de creencias judías. Estamos basados sobre la religión judía. Todos aquellos que creen en Jesús, el Cristo, creen en los judíos, en su religión, la religión hebrea, la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Y en ningún lado aparece la palabra mamón como si fuera parte de la demonología. Nada más hay un demonio, que es Satanás. ¿Quién es Satanás? Es el adversario. Para los hebreos, el Satán es el adversario. Hay otro demonio que se llama Lilith, que fue la primera mujer, ¿no?, que hizo Dios. Dios no hizo a un hombre, hizo a una mujer. ¿Sale? Primero. Esta mujer la hizo directamente con la misma arcilla que hizo Adán, pero por lo tanto tenía los mismos derechos que Adán, ¿no? Entonces, cuando Dios les dice procréense, pues la mujer no quiso estar debajo de Adán para procrear, sino quería estar encima de Adán. Y es ahí donde comenzamos con problemas. Donde la mujer pelea sus derechos. Yo no voy a estar por debajo del hombre, dice Lilith. Y Adán dice, yo no voy a estar por debajo de la mujer. Aparte de que para procrear, pues es necesario que la mujer esté debajo del hombre, ¿no? No hay como que muchas formas de procrear. De procrear, no de tener sexo. Son dos cosas distintas, ¿eh? Entonces Dios expulsa a Lilith y Lilith pues le crecen alas en forma de murciélago y bueno, es la primera procreación o digamos la primera imagen de lo que es un demonio y se empezaron a basar en ellas, ¿no? Los cuernos que le ponen al diablo pues es un invento de los vikingos, ¿no? Para dominar en ese tiempo a los ingleses, ¿no? Los ingleses pues siempre han sido así como muy muy religiosos, ¿no? Y cuando llegaban los vikingos para saquear pues sus aldeas, pues se ponían cascos con cuernos para asustarlos y así fue como el diablo resultó que le pusieron cuernos. ¿Y por qué tiene alas de murciélago? Pues porque Lilith tiene alas de murciélago. Hay que recordar que Lilith lo que hace es que se lleva a los bebés judíos, ¿no? A los bebés hebreos. La famosísima muerte de cama de los bebés es atribuida a Lilith, ¿no? Entonces, un demonio que sí viene siendo muy poderoso para los hebreos, pues es Lilith, ¿sale? Esto fuera del punto de vista de estas personas que se creen vampiros, ¿no? Todo esto de la obscuridad y que han tomado a Lilith como un vampiro. No, Lilith no es un vampiro ni es un murciélago, simplemente es una dominación
que te pone el adversario. Ya hablaremos de este tipo de temas en otro video. Muy bien. Entonces, ¿la brujería realmente funciona? Pues pregúntatelo tú. Si Jesús destruyó el imperio romano o simplemente Jesús es una simple creencia de alguna religión, en este caso la cristiana, ¿no? Estoy haciendo una serie de videos, sí, donde no me voy a enredar en tantos temas, los voy a ir haciendo video por video para que se vaya comprendiendo, ¿no? Sobre si la brujería funciona o no funciona. La brujería es una estafa, la brujería es una mentira, yo soy un mentiroso, ¿no? Iremos haciendo más videos sobre este tema. Entonces, para terminar este tema, ¿Mamón realmente existe? La respuesta es no. Esa palabra de mamón es una estafa, es una mentira, es un timo, es para sacarte dinero, no debes temerle a este demonio, no te va a hacer absolutamente nada. Lo único que te va a hacer es que esos pastores, llamados pastores, de estas religiones mentirosas y estafadoras, pues están utilizando esa palabra que encontraron por ahí, ¿no? Que la vieron de casualidad ahí en el Nuevo Testamento, que está totalmente editado, ¿no? Por la reina Valera. Así que la reina Valera, pues lo único que quería era gobernar al pueblo, ¿no? Y bueno, se hace su propia versión de la Biblia y es la Biblia que están utilizando estos estafadores, estos mentirosos, ¿sí? Para sacarle dinero a las personas. Mamón no existe, no tiene ningún poder, no tiene nada que ver, es una simple palabra en clave que el Cristo utilizaba. Muy bien, en el siguiente video voy a hablar si la brujería realmente funciona o no, video número 2, y sobre me han estafado mucho. Nos vemos en el siguiente.